de Prensa Miami. Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos a esta nueva edición de Club de Prensa Miami. Estamos a muy pocos días para que Marco Rubio haga historia y se convierta en el primer hispano en ocupar la Secretaría de Estado para estar al frente de la diplomacia de Estados Unidos. El político formado en Miami ocupará el cargo más alto para un hispano en la historia de Estados Unidos. Marco Rubio es hijo de dos inmigrantes cubanos que con trabajo duro alcanzaron el sueño americano. Sus padres, ambos emigraron de Cuba a los Estados Unidos en 1957. Su padre trabajó como barman y su madre compaginaba el cuidado de la familia con el empleo de mucama de hotel. Rubio nació en West Miami y estudió su carrera de abogacía en la Universidad de Florida y Miami. Y en 1998 se casó con su esposa Janet, hija también de migrantes, pero colombianos. Antes de ser elegido para el Senado de los Estados Unidos en 2010, Rubio se desempeñó como comisionado y como presidente de la Cámara de Representantes de Florida. En Washington, como senador en su tercer mandato, forma parte actualmente del Comité de Relaciones Exteriores y ha sido uno de los más críticos hacia China. Así es como reaccionó Marco Rubio a su nombramiento. Escuchemos. Si se confirma la designación, nada bueno pueden esperar los pueblos de América Latina. Darle tal alcance político a una figura tenebrosa que tanto daño ha causado no es un augurio positivo para el mundo. El senador por Florida, más que de línea dura, es un comprometido con las peores causas de este planeta, sin contar las tinieblas que enturbian su pasado, entre ellas su relación con Orlando Sicilia, afamado por ser uno de los operadores más conspicuos del narcotráfico en Miami. Pero en verdad, allá en el norte no importan mucho estas cosas. Ya José Martí vio hace 2 siglos cómo el cieno cubre la política estadounidense. Así es como reaccionaba el periódico oficialista del régimen de Miguel Díaz-Canel a ese nombramiento. Sin embargo, Marco Rubio reaccionaba así a la noticia de que será el próximo secretario de Estado. Veamos. Dirigir el Departamento de Estado de los Estados Unidos es una gran responsabilidad y me siento honrado por la confianza que el presidente Trump ha depositado en mí. Como secretario de Estado, trabajaré todos los días para llevar a cabo su programa de política exterior. Bajo el liderazgo del presidente Trump, ofreceremos paz a través de la fuerza y siempre pondremos los intereses de los estadounidenses y de Estados Unidos por encima de todo. Espero ganarme el apoyo de mis colegas en el Senado de los Estados Unidos para que el presidente cuente con su equipo de seguridad nacional y política exterior cuando asuma el cargo el 20 de enero. Hoy les tenemos un programa especial para hablar de una de las personas más importantes de la próxima administración Trump para nuestra comunidad. Porque de ser confirmado por el Senado, Marco Rubio será el próximo secretario de Estado, tomándole el relevo a Anthony Blinken. Y a esta hora saludamos a la actual supervisora de elecciones del condado de Miami-Dade, un puesto que lo ha ganado recientemente en las pasadas elecciones del 5 de noviembre. Alina García, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes y muchas gracias por tenerme aquí con ustedes hoy. Alina, primero de todo, felicidades por ese nuevo cargo y decir que en 2022 usted fue elegida para la Cámara de Representantes del Estado de Florida y ahora será la próxima supervisora electoral del condado de Miami-Dade. Y de hecho, usted me comentaba que fue la primera asistente legislativa de Marco Rubio, así que lo conoce muy bien, ¿no, Alina? Sí, lo conozco muy bien. El senador Marco Rubio es una gran persona. Él es un gran hombre, un gran esposo, un gran hijo, un gran padre. Es un hombre que no solamente dice ser cristiano, sino que lo muestra con su conducta. Y creo que va a ser algo fenomenal, que el liderazgo de nuestro senador Marco Rubio como secretario de Estado
va a ser fenomenal porque él entiende la política de Latinoamérica, de Centroamérica, de Sudamérica. Él entiende que con los comunistas y los terroristas uno no puede negociar, porque al final del día lo único que es siempre es una mentira. Nosotros aquí en Miami, ¿no? Yo, el influjo que tenemos de personas que vienen desde Cuba hacia Estados Unidos es inmenso. Yo no veo a la gente de Miami yéndose a vivir a Cuba. Eso no, todo el mundo viene de Cuba hacia acá. Es muy raro encontrarse esa situación y, ¿y por qué? ¿Y por qué? Porque están pasando un país donde en la época antes de Fidel Castro el peso cubano y el dólar americano valían lo mismo. Es un país que ahora la moneda no vale nada en ninguna parte del mundo, que han desangrado la isla, que los Castro son multimillonarios, pero la gente en el pueblo en Cuba se está muriendo de hambre. Así que yo sé que Marco Rubio entiende todos los problemas que tenemos en nuestros países hispanos y va a ser un gran secretario de Estado y estoy muy orgullosa de que lo hayan nombrado secretario de Estado y le doy muchas gracias a nuestro presidente Donald Trump por ese nombramiento y sé que no se ha equivocado, que al contrario, Marco Rubio va a hacer un gran trabajo como secretario de Estado. Alina, cuéntanos un poquito, ¿cómo y cuándo conociste a Marco Rubio? Bueno, yo conocí a Marco Rubio hace muchos años atrás, justo en la campaña de Doyle Kemp. Éramos un grupo grande de aquí del condado de Miami-Dade que estábamos trabajando en esa contienda para presidente de los Estados Unidos. Doyle desafortunadamente no ganó la contienda, ganó, creo que fue Bill Clinton el que ganó, y desde aquel entonces conozco a Marco y Marco ha tenido siempre una conducta intachable. Y después poco después, él se postuló para la Cámara de Representantes, salió electo, me fui a trabajar con él y bueno, él se casó y tiene 4 hijos preciosos, uno de sus hijos es mi ahijado y tiene una familia muy linda y la conducta, como te dije, la conducta de Marco de verdad que es una conducta intachable y es un hombre que de verdad ama a Dios sobre todas las cosas, ama a este país y ama a su familia, ama a la familia. Y va a ser un gran trabajo porque todo el mundo sabe que el comunismo es intrínsecamente perverso y él lo sabe. Así que tengo mucha confianza de que va a hacer grandes cosas. Alina, justamente estábamos viendo unas imágenes, creo que no las estás pudiendo ver porque entraste por Zoom, pero justamente Marco Rubio visitó West Miami recientemente para dar su apoyo a tu candidatura y también a la de otros candidatos republicanos, y él hablaba de los países con regímenes tiranos y nos puede dar una idea de cómo él va a actuar en esta nueva administración. Vamos a escucharlo. Las urnas están abiertas. Le hizo una trampa, hicieron un arreglo secreto con él, iba a tener elecciones, que aquí todo el mundo sabía que no iban a hacer elecciones. Y en cambio, soltaron a un individuo que era el jefe de la corrupción de ellos, Alex Saab, estaba preso, lo estábamos buscando hace años, lo tenían preso, lo soltaron. Y levantaron sanciones en contra de ciertos sectores petroleros que le ha traído miles de millones de dólares para que se lo roben miembros de ese régimen. Esa es la política de Biden. La política de Donald Trump es una política fuerte y lo respetan. La historia de Marco Rubio también se puede asemejar en cierta manera a la tuya, Alina, y a la de muchos cubanos aquí en Miami, e incluso de muchos políticos cubanoamericanos. La verdad que el Partido Republicano arrasó en esta contienda en el condado de Miami-Dade, por primera vez ganó después de más de 30 años. La causa particular, la más personal de Marco Rubio sería la del régimen de Miguel Díaz-Canel. ¿Cuáles crees que deberían ser sus primeras acciones en cuanto a Cuba? Bueno, eso no te lo puedo contestar porque no sé cuáles serían las acciones y cuáles deben de ser. Eso está, yo sé que las que sean van a venir a través de nuestro presidente Donald Trump y nuestro secretario de Estado Marco Rubio, y las acciones que ellos van a tomar yo sé que nos van a llevar hacia una Cuba libre,
hacia una Venezuela libre, hacia una Nicaragua libre. Mira, en estos momentos el 70% del mundo vive bajo una autocracia. O sea, el 70% del mundo no es libre. Y eso es un número muy, muy fuerte porque hace 20 años atrás solamente era el 40% del mundo que no vivía en libertad. Y este país siempre ha sido el país que ha ayudado a los otros países para vivir ese sueño americano, para vivir en libertad, para vivir como Dios manda, porque eso es un derecho que Dios nos da y está en nuestra Constitución. Y yo estoy segura que las acciones que ellos vayan a tomar, no sé cuáles van a ser las acciones necesarias para llevar el mundo hacia donde tiene que ir, hacia que exista la libertad en todos los países para que podamos ser libres. En el siglo XXI es un crimen y es una barbaridad que haya 70% de la humanidad que viva bajo una autocracia. Tenemos que prestar atención. Yo creo que eso fue lo que sucedió durante estas elecciones. El pueblo americano prestó atención y se dio cuenta que estábamos yendo en el camino equivocado, porque hace 4 años atrás estábamos mucho mejor que ahora, ¿no? La gasolina no estaba fuera de control, no había la inflación que existe hoy, y eso fue todo gracias a nuestro presidente Donald Trump y a una administración republicana. Entonces, yo confío en Dios sobre todas las cosas y confío en nuestro presidente Donald Trump y en nuestro futuro secretario de Estado, Marco Rubio, de que lleven no solamente a los Estados Unidos a mantener nuestras libertades no solamente a los Estados Unidos, sino que a los otros países que no gozan de esa libertad que gozamos nosotros, que los ayudemos. Porque cuando nosotros ayudamos a otros países, tampoco tenemos la frontera llena de gente loca por venir para acá, porque las personas vienen también a los Estados Unidos, porque es que no pueden seguir viviendo en sus países. Se vuelve un problema de seguridad, un problema de alimentación para sus hijos, de educación, etcétera, etcétera, etcétera. Así que tengo fe en Dios. Yo creo que Dios puso su mano en esta elección. A Donald Trump lo trataron de asesinar 2 veces y no lo pudieron asesinar. Eso fue un milagro de Dios que no le pasara nada a ese gran hombre, a nuestro presidente Donald Trump. Y creo que Dios puso su mano. Yo creo que Dios puso su mano porque ganamos abrumadoramente. Y ahora lo que hace falta es empezar a trabajar. Y hay que rezar mucho por todos los oficiales electos, por nuestro presidente, por nuestro país y por todos los países del mundo para que todo el mundo pueda vivir en paz y armonía. Cristo vino a este país, Cristo vino al mundo a traernos paz. Y eso es muy importante. Y la paz no puede existir si no existe justicia. Y para que haya justicia también tenemos que poder ser libres. Así que las personas que me están escuchando les quiero desear unas felices fiestas, que ya vienen aproximándose una feliz Navidad y un año nuevo lleno de bendiciones. Pues con eso lo dejamos, Alina. Muchísimas gracias por participar hoy en Club de Prensa Miami para hablar del que será el próximo secretario de Estado, si así lo confirman en el Senado, pero se prevé que lo va a tener fácil porque es uno de los pocos nominados por Donald Trump que creo que cuenta con el apoyo tanto de los republicanos como de la mayoría, al menos de los demócratas. Alina García, muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas bendiciones. Vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos con más entrevistas acerca de personas que conocen muy bien al próximo secretario de Estado, Marco Rubio. No se vayan, enseguida regresamos. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. 24, el canal de las Américas. Eso ha sido la mejor noticia que se ha dado para lo que es para los hispanos, no solo los cubanos, sino de todos los demás hispanos, porque es por primera vez en la historia de los Estados Unidos de que un hijo de hispano, de inmigrante, asume esa posición. Bueno, como no, son cubanos, igual que yo.
que lo llevo en la raza. Se lo merece un hombre que ha luchado siempre por el bienestar de este país y de todos los países. Cubano-americanos arrasaron en el condado Miami-Dade con todos los cargos públicos y eso representa la seriedad con la que el público mira hacia los cubanos, la reputación que tienen, tanto en la legislatura como localmente. Estamos en presencia de 3 crueles tiranías y el señor Marco Rubio está pendiente de este tema con absoluta seriedad y sobre todo con absoluto conocimiento. Que sabe de la problemática que afecta a los Estados Unidos a nivel internacional. Creo que no hay una persona con tanto conocimiento como el senador Marco Rubio. Ahí estábamos escuchando y viendo a la diáspora cubana y venezolana que creen que Marco Rubio tiene el conocimiento y la experiencia para hacer frente a las dictaduras que asolan la región. Y quiero saludar a esta hora de la tarde a la exalcaldesa de West Miami, Rebeca Sosa. Fue excomisionada y una de las primeras mujeres en trabajar con Marco Rubio en la política. Rebeca, bienvenida al programa. Me gustaría iniciar preguntándole sobre su relación con el próximo secretario de Estado de Estados Unidos. ¿Cuándo y cómo conoce a Marco Rubio? Bueno, yo conocí a la mamá de él, de verla por la ciudad y en el City Hall, pero un día yo estaba sembrando unas plantitas frente a mi casa y este muchacho jovencito vino y me dijo, ¿tú eres Rebeca Sosa, la alcaldesa? Yo le dije, sí, ¿en qué te puedo servir? Y dice, yo quiero correr para comisionado. Y yo lo miré tan joven y le dije, ¿y por qué tú quieres correr para comisionado? Cuando ese niño abrió la boca y empezó a exponer la razón por la que él quería correr, le dije, espérate, vamos a tomar café y nos sentamos a hablar. Y al otro día estábamos caminando las calles para hacer campaña por él. Y desde el primer momento que entró, supimos que el futuro de él era increíble por su forma de ser, por su forma de proceder, por las ideas que tenía. O sea, increíble. Vivo orgullosa de él. Y cuando usted se entera por las noticias que Marco Rubio es elegido por Donald Trump para ser secretario de Estado, ¿qué sintió? Empezaron a salírseme las lágrimas, pero no fue de tristeza, fue de alegría, porque yo siempre lo vi escalar, de que llegó a ser comisionado de la ciudad de West Miami, a que entró al Estado en buenas posiciones, a que siguió a Washington, al Senado. Eso es algo que me llena de emoción, pero también me da una tranquilidad como ciudadana de los Estados Unidos, como persona que paga impuesto aquí, porque Marco Rubio siempre ha demostrado que él es una persona que cuando cree en algo, se faja por eso. Y Marco cree en la libertad, Marco cree en la democracia y cree que este es el país más grande del mundo. Quiere decir que te puedo decir que me da orgullo ver cómo él, incluso en el Senado, ha llevado tantas piezas de legislación que han sido aprobadas sin él estarse parando frente a las cámaras y decir yo hice. Porque él siempre ha sido de los que trabaja y hace, pero no se la está echando frente a una cámara. Y eso es una cosa que es muy importante. Cuénteme un poquito cómo es la familia de Marco Rubio. Hablábamos hace unos minutos con Alina García. Ella es madrina de uno de sus hijos y sobre todo teniendo en cuenta que la mujer de Marco Rubio también es hija de migrantes, en este caso de colombianos. Tu esposa es una persona que yo me río mucho porque ella se mata de la risa conmigo porque yo le digo a él, ella es mejor que tú. Y él se mata de la risa cuando yo le digo eso. Pero es que ella siempre ha sido
la esposa que está ahí ayudando cuando él se tenía que ir para Tallahassee, cuando se tenía que ir para Washington, con los niños, con todo. Ellos son muy unidos y tú vas a esa casa y tú sientes la familia. Como le digo yo, desde el primer momento, nunca te equivoques y siempre piensa que la familia y los que votan por ti y creen en ti están primero. Veo que sigue teniendo una relación muy estrecha con Marco Rubio. Sí, claro. Sí, ahora mismo durante mi enfermedad, su esposa y él venían a mi casa a verme y llamándome a ver lo que yo necesitara. Siempre hemos tenido esa, gracias al Señor, gracias a Dios, esa parte personal. Y yo como cuando estaba electa, pues también había veces que lo llamaba y le decía, oye, yo no estoy de acuerdo con esto. Y entonces empezábamos a hablar y nos explicábamos. Y yo aprendía, te lo digo. Así que él es fantástico y es una persona muy humilde, pero muy fuerte, que no se equivoque nadie y que piense que Marco no tiene fortaleza porque es un político de fuerza. Cuénteme más de ese lado personal o humano de Marco Rubio. ¿Cómo le ayudó su familia y él mismo a transitar por su enfermedad? A mí, viniendo a traerme cositas y rezando. Nunca se me olvida la noche que mi mamá se estaba muriendo ya en mi casa y la esposa, la Janet, estaba conmigo allí. Y yo le dije, ay, Janet, yo no sé cómo mi mamá, que es tan creyente, está sufriendo tanto, tanto, tanto para morirse. Y nunca me olvido que me enseñó una lección. Me dijo, ¿sabes qué? ¿Qué le pasó a Jesucristo cuando lo clavaron en la cruz? Que sufrió, sufrió, sufrió antes de morir. Tu mamá, como es una persona tan creyente, está sufriendo y ya de ahí va para el cielo. Y a mí no se me olvida esa dosis de tranquilidad que ella me brindó. Y así mismo es Marco. Usted lo ha visto crecer y la tarea que le viene a Marco Rubio es bastante ardua. ¿Qué consejo le daría a Rubio, sobre todo para que sobreviva estos 4 años con la presión a la que va a estar expuesto? Trabaja con toda la fuerza de tu ser y con toda tu imaginación. Haz todos los estudios que tengas que hacer y sé fuerte y demuestra tu fortaleza en la parte política para esos países que no son como esta nación. Defiende esta nación como la tengas que defender y nunca pares porque el cielo es lo último. Quiere decir que tienes que seguir como has hecho hasta ahora y nos has hecho muy, muy, muy orgullosos de lo que tú has hecho, pero ahora nos vamos a hacer más orgullosos todavía, porque sabemos que tú tienes fuerza para eso, que tú tienes una familia que te apoya y unas personas que te van a apoyar muchísimo y que vas a salir adelante para nosotros poder ser las personas que observemos los cambios que necesita este país. ¿Usted cree que la carrera de Rubio está despegando, que aún no ha tocado techo? Claro, él va a seguir y trayendo respuestas con esta posición que él tiene, lo ha hecho siempre, desde que era comisionado, hasta que fue congresista, hasta que fue senador, hasta que fue todo, siempre trae respuestas para el pueblo y trae soluciones y se faja por ellas. Por lo tanto, en él va a fajarse, yo lo sé. ¿Podríamos ver a Rubio en el despacho de la Casa Oval? Apoyarlo y que haga esta labor que es tan importante para todos nosotros de la manera mejor. Eso es lo... Yo siempre digo, yo le decía a mis estudiantes siempre, camina adelante y nunca frenes. El cielo es el límite, nunca se te olvide, pero no dejes que nadie te tumbe.
Y eso era lo importante. Rebeca, creo que tiene un libro que me quiere mostrar. Míralo. Y entonces atrás tienes la familia. Y el libro se llama El senador de la Florida y un American Son, un hijo americano. Yo creo que esto lo debe leer todo el mundo, porque aquí viene todo lo de con lo que él hizo en su vida, cuando él empezó las escuelas de leyes, sus padres, cuando se casó. Nunca se me olvida que su boda fue preciosa, que hasta yo canté. Así que todas esas cosas, y ese libro está muy bueno. Supongo que ha sido, de hecho, una de las primeras en leerlo. Estamos hablando de las memorias de Marco Rubio. Bueno, imagínate tú, en cuanto él me lo trajo y me lo dedicó, así fue. Mira, yo te voy a decir algo. Marco tiene una cosa que Marco no se olvida. Marco, los años pasan y él sabe ser. Mira, esto es lo que me llegó a mí por correo de Marco, como lo hace todos los años, que esto es Happy Holidays de Marco Rubio, y esto es el Capitolio en el 2024, para ponerlo en el arbolito. Que esto es, eso es lo que yo te digo. Cuando mi esposo estaba muy grave, que ya le quedaban pocas horas, Marco cogió un avión de Washington y vino para acá, para acompañarnos y ayudarnos y cargar la caja de mi esposo. Esas son cosas que no se olvidan, porque unos políticos que se crean muy superiores no hacen eso, y calladamente. Así que yo tengo tanto que agradecerle a él, y que me haya dado la oportunidad de verlo crecer políticamente en el pueblo y que siga creciendo, porque eso es lo que me llena el corazón a mí. Muchísimas gracias, Rebeca Sosa, exalcaldesa de West Miami, sobre todo por conversar hoy aquí y darnos a conocer ese lado más personal y más humano del que será previsiblemente el próximo secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con otra entrevista. Vamos a estar hablando con el alcalde, en este caso, de Hialeah. No se vayan. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Y seguimos con más aquí en Club de Prensa Miami. Ahora es momento de saludar al alcalde de Hialeah, Esteban Bobo, quien también conoce muy bien a Marco Rubio. Le queremos saludar a esta hora y le queremos preguntar lo que estamos preguntando a lo largo del programa a las diferentes personas que estamos entrevistando: ¿cómo y cuándo conoció a Marco Rubio, alcalde? Bueno, la primera vez que lo conozco, él era aspirante a concejal en la ciudad de West Miami. Y aunque yo era concejal en ese momento en la ciudad de Hialeah, había un grupo aquí de concejales que le brindaron apoyo a su candidatura en esa ciudad de West Miami. Él gana el puesto de concejal y pronto después aspira a representante estatal. Y entonces, aunque los conocíamos, no era una relación estrecha como se convirtió después cuando mi esposa empezó a trabajar con él, cuando él trabajaba en la mayoría, o sea, la oficina de la mayoría de los republicanos en Tallahassee, aproximadamente 2004, 2006, y de ese momento se creó una amistad que sigue en vigor hasta este momento. ¿Y qué sintió al enterarse de su nominación?
Bueno, tremendo sentido de humor, una persona sencilla de nuestra comunidad, tenía que cortar la hierba un fin de semana y al mismo tiempo balancear o ayudar a balancear el presupuesto del Estado. Y te diría, similar a cualquier otra persona que se ha creado aquí en el sur de la Florida, hombre de familia obviamente, pero sí te diría un sentido de humor y fanático de los Miami Dolphins donde no di abasto. Le quiero preguntar, alcalde, ¿usted cree que encaja más con él, ¿no? Con la persona de Marco Rubio, el papel de secretario de Estado al de vicepresidente, como se rumoreaba en un principio? Claro, creo que habla muy bien de la obra de trabajo que Marco ha llevado en Washington. No me dio sorpresa ninguna, en toda honestidad. Creo que Marco se ha destacado en Washington como un experto en el tema de relaciones extranjeras. Conoce profundamente este hemisferio, su trabajo visa Cuba, visa a Venezuela, a Nicaragua, habla por sí mismo. El presidente en su primer mandato en muchas ocasiones estaba consultando con Marco para muchas de las ideas que estaban desarrollando. Y él, lo lindo es que es el primer cubano-americano, el primer hispano que ocupa este espacio. Pero para Marco no es algo nuevo, fue el primer cubano-americano que llegó a presidente de la Cámara de Representantes aquí en la Florida y creo que abre la puerta para muchos. Después de Marco en Tallahassee han habido dos más cubano-americanos que han tomado puesto de presidente y quizá le abre la puerta ahora a otras generaciones en el futuro que pueda también ocupar el puesto de secretario de Estado. Y yo sospecho que la carrera política de Marco posiblemente no termine con este puesto en el Departamento de Estado. Quizás hay otras cosas que Dios tiene guardadas para él. Justamente, alcalde, su padre fue miembro de la Brigada 2506. ¿Cuáles cree que deberían ser esas primeras acciones de Rubio en relación al régimen castrista? Bueno, son cosas que cualquier puesto que Marco puede ocupar, yo creo que va a ser un buen trabajo. Me gusta muchísimo este puesto que le han ofrecido porque le da la habilidad a Marco de seguir expandiendo su portfolio, su conocimiento mundialmente. Han habido secretarios de Estado fenómenos y hay algunos que han sido un fracaso. Vamos a tener siempre en cuenta que el trabajo del secretario de Estado es llevar la agenda del presidente. Y yo creo que Marco tiene esa habilidad. Entonces, me gusta concentrarme en lo que está en mano y no lo que posiblemente hubiera pasado. Quizá en el futuro hay una aspiración a la presidencia por parte de Marco, quién sabe, pero en este momento yo creo que lo que tiene por delante es asegurarse la confirmación y empezar a llevar la agenda del presidente mundialmente de cooperación, menos guerras, con el favor de Dios, mucha más paz y prosperidad económica para esta nación y para otros. Alcalde, ¿con un sí o un no, ve a Lara Trump como sustituta de Marco Rubio en el Senado de los Estados Unidos? Bueno, puedo compartir que sé que se está preparando en el sentido que cada senador o todos los senadores que van a tener voz y voto proveen preguntas al senador, muchas preguntas sobre muchos temas, ¿verdad? Y obviamente el senador no solamente tiene que estar hábil en los temas que pueden impactar inmediatamente a los Estados Unidos, pero tiene que tener un lente hacia el futuro, ¿verdad? ¿Cómo va a desenvolverse esta guerra en Ucrania? ¿Cómo encontramos paz en el Medio Oriente a la situación que vivimos en este momento? Pero obviamente China, Rusia, son muchas cosas que el secretario de Estado tiene que manejar y yo te diría, de todas las personas que se están rumerando, el único que tiene esa habilidad fácil, de moverlo fácil, sería Marco. Y entonces leer mucho, prepararse mucho, y entonces yo estoy con mucho entusiasmo esperando esos momentos que él esté sentado frente a ese comité del Senado y contestando las preguntas de los que están apoyándolo y quizás los que quieren arañarlo un poco, pero vamos a ver cómo Marco maneja esto, va a ser interesante.
Sobre todo va a ser muy interesante. Le deseo unas felices fiestas para usted y para toda su familia. Alcalde de Hialeah, Esteban Bobo, muchas gracias. Gracias, Alessandro, y también a todos los que estén escuchando tu programa. Y vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con más aquí en Club de Prensa Miami. Ya regresamos con Club de Prensa Miami por NTN 24, el canal de las Américas. Ahí estamos viendo a Marco Rubio y a todos esos años en los cuales ha ejercido de diferentes cargos, comenzando aquí en Miami, nacido en West Miami e hijo de migrantes cubanos. De hecho, Anthony Blinken, el actual secretario de Estado, y Marco Rubio se reunieron recientemente para preparar esa transición dentro del Departamento de Estado. Los funcionarios esperan que el próximo 20 de enero, con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, se realice ese traspaso sin problemas. Le hizo una trampa, hicieron un arreglo secreto con él, iba a tener elecciones, que aquí todo el mundo sabía que no iban a hacer elecciones. Y en cambio, soltaron a un individuo que era el jefe de la corrupción de ellos, Alex Saab, estaba preso, lo estábamos buscando hace años, lo tenían preso, lo soltaron. Y ahora ha sido nombrado de nuevo un ministro altísimo en el régimen de Maduro. Soltaron los sobrinos de Maduro, que son delincuentes convictos de vender droga, narcotraficantes, estaban encarcelados, convictos después de un juicio en Estados Unidos, puestos en libertad. Y levantaron sanciones en contra de ciertos sectores petroleros que le ha traído miles de millones de dólares para que se los roben miembros de ese régimen. Esa es la política de Biden. La política de Donald Trump es una política fuerte y lo respetan. Incluso en muchos casos los enemigos les tienen miedo. Piensan en el caso de Irán. Irán tenía un individuo que era el dedicado de ellos, el número uno del mundo, que se dedicaba a ataques terroristas. Se llamaba Soleimani. Y él andaba sin miedo ninguno. Incluso él se bajó en un avión en Irak, se bajó del carro, no fue un Uber que lo fue a recoger, pero casi fue un Uber, porque no tenía ni seguridad. Y cayó una cosa así del cielo, no sé de dónde vino, y lo mató. Y lo eliminaron completamente. Y los iraníes no se lo podían creer, porque Donald Trump no juega con esas cosas. Ese es un individuo que era responsable por la muerte ya de muchos americanos en la guerra de Irak, y un individuo que estaba planificando ataques adicionales en contra del personal norteamericano. Y por eso nuestros enemigos los respetaban. En Corea del Norte, el que está encargado de Corea del Norte era un loco antes y sigue siendo loco. Pero cuando estaba Trump ahí, era medio loco. Se midió muchísimo en lo que estaba haciendo porque lo respetaban. A Biden no lo respeta nadie y a Kamala Harris no la van a respetar menos todavía. Y eso es igual que el caso de Cuba, que es un desastre total, igual que el caso de Ortega en Nicaragua y los sandinistas. En fin, en nuestra región y a nivel mundial la diferencia es enorme de la política exterior. Y le digo que si Kamala Harris, Dios no quiera, el próximo presidente de los Estados Unidos, vamos a entrar en una época sumamente peligrosa que yo pienso que termina en guerra. Sinceramente ya estamos a ese punto y es importante que eso no ocurra, y por eso yo creo que un voto por Donald Trump es un voto por la fortaleza y la seguridad, pero también un voto por la paz. Amén. Ahí estábamos viendo a Marco Rubio justamente aquí en Miami antes de las elecciones del 5 de noviembre. Y es que hay mucha esperanza hacia esa nominación de Marco Rubio para que por fin al mal denominado patio trasero de la política estadounidense, es decir, América Latina, tenga la importancia que requiere, sobre todo para toda aquella diáspora cubana y venezolana de Florida. Y ahora está la otra pregunta: ¿quién sustituirá a Marco Rubio? ¿Será Janet Núñez, la vicegobernadora, o será la nuera del próximo presidente de los Estados Unidos, Lara Trump? Todo está por ver y como siempre aquí se lo vamos a contar en NTN 24. Me despido ya, pero les sigo invitando a que sigan conectados a la programación del diario del canal de las Américas. Sean felices.